Vale, muy bien. Pues nada, buenas tardes. Perdonad por el retraso, pero bueno, problemas técnicos. Recordad un poco, si hay gente que no estuvo en la anterior charla, de nuevo daros las gracias por estar a todos aquí, y era un poco hacer un recorrido por la historia de la fotografía de calle, de los considerados los fotógrafos que fueron revolucionando la fotografía de calle a lo largo de todas las épocas, ¿vale? Desde el 1800 y pico que empezamos a hablar. Y nos quedamos sobre los años 60, si no recuerdo mal, creo que paramos aquí en Gary Winogrand, que también, si no recuerdo mal, Charlie en una charla ya nos habló, con lo cual lo vamos a pasar un poco, voy a intentar ser ligero porque queda bastante material. Pero bueno, los que hayáis visto, si no, aprovechad para buscar algún vídeo de YouTube cómo trabajaba Gary Winogrand en la calle. Es una pasada cómo este hombre trabajaba con una rapidez, con una cámara Leica, una cámara de paso universal de 35 milímetros, con una óptica fija, y esto lo digo y lo recalqué la otra vez, que es muy interesante y es muy importante que cuando salgamos a la calle tengamos claro cuál es nuestro equipo, y que mantengamos una visión lo más única posible. Evitad el tema del zoom, ahora hago un angular, ahora hago un tele, porque al final van a ser unas imágenes que no van a definir vuestro fotógrafo auténtico que está viendo la calle, ¿no? Va a ser la cámara la que está viendo la calle por esos cambios de óptica, ¿vale? Estamos hablando de una época en Estados Unidos bulliciosa, época de cambio, de guerras, mucha gente en la calle. Y una cosa muy importante que ya lo comentamos con Robert Frank y con otros fotógrafos, el tema de los viajes. Los viajes, cómo hacen que cambie la gente su manera de ver la vida. Y también tener claro que no podemos pretender nosotros hacer grandes viajes de cruzar la costa o cruzar España de punta a punta, ¿no? Pero sí tomar nuestras salidas a la calle como auténticos viajes de descubrimiento, ¿no? Ellos, pues gente que pudo, en concreto, Winogrand a finales de los 55 con su mujer se hizo la famosa Ruta 66, ¿vale? Y le recomendaron que antes de empezar la ruta leyese visualmente el libro de Walker Evans de los americanos, ¿vale? Entonces, ese entender la fotografía de los americanos de Walker Evans, no de Robert Frank, ¿vale? De Walker Evans. Y ese viaje le dio un cambio muy interesante a la fotografía de Winogrand, y habla que fue para él como una auténtica epifanía, ¿no? Como un descubrimiento de su manera de fotografiar que mantuvo hasta el final de sus días. Tomó la calle por asalto, o sea, era un crack en la calle. Ya os digo, os insisto, mirad vídeos de él porque es una máquina disparando, con qué maestría y con qué rapidez captaba las imágenes, ¿no? La calle la utilizó no exclusivamente solo la calle, no, espacios públicos, que esto también es importante insistir, que la calle, la fotografía de calle no es solo exclusivamente calle. Él recorrió, hay un trabajo importante en los zoológicos, en los parques, ¿vale? Esta fotografía, creo que no recuerdo mal si ya Charlie se comentó esta fotografía, pero dentro de esa fotografía de calle, aquí había una crítica brutal, perdón por brutal, una crítica a la sociedad americana, ¿no? De matrimonios interraciales, el mono, estas escenas eran muy rápido detectando, con un trasfondo, con un objetivo, no la mera imagen estética, que estéticamente la imagen compositivamente de iluminación es perfecta, ¿vale? Pero ese fondo que tiene la imagen es súper potente y que le da el poder a esta imagen para que acabe siendo una foto icónica, ¿no? O como esta sí que recuerdo que Charlie, de esta fotografía, ya hablamos bastante en una charla con él, ¿no? También importante por la estética, que era contemporáneo de Joel Merejovich, que lo veremos un poquito más adelante,
y de Lee Friedlander, que ya lo hablamos, Diane Arbus, ¿vale? Entonces, tanto Friedlander como Winograd buscaban a la gente en los espacios públicos, ¿vale? Lo que pasa es que Winograd se contenía en la emoción humana, ¿no? Friedlander era más la interacción con las personas con el espacio. Recordad que utilizaba su sombra en el espacio, elementos, justaposiciones. Winograd sí que era más esa parte emocional, como esta foto anterior, que esto tiene una potencia muy grande, y esta que tiene muchísimas lecturas, ¿no? Aquí hay, ¿cuántas fotografías estáis viendo aquí? En una fotografía hay 1, 2, 3, 4 imágenes, ¿no? En una. Es muy potente el trabajo de Winograd, ¿no? Eso es lo que, por lo de la fotografía por ejemplo, de la pareja con el chimpancé, al final había un objetivo, una causa social, ¿no? Su objetivo era mostrar lo que estaba mal en el mundo, ¿no? Y para intentar corregirlo, ¿no? También eso venía ya de los años 50. Los años 50 también, épocas de conflictos, de guerra, pero ya de cara ya, conforme avanza la década de los 60, empiezan a dejar un poquito esa parte de crítica social y ya van buscando un poco más la estética, que anteriormente no era tan importante, sino ese trasfondo social, ¿no? Entonces se decía que el objetivo en esta época de la fotografía de Winograd no fue reformar la vida, sino conocerla y darla a conocer, ¿no? Contarnos a la gente qué es lo que estaba pasando en esos momentos, que es al final lo que un poco estamos haciendo todos con nuestra fotografía de calle, ¿no? Que ya lo dije la vez anterior, que a día de hoy a lo mejor no tiene el valor que puede tener una foto más plástica, más estética, pero dentro de 20 años la fotografía actual y en este momento justo de la pandemia tendrá un valor documental muy importante, ¿no? Con un trasfondo de crítica o de denuncia o de reflexión, ¿no? Por eso no dejéis de hacer fotografía en la calle a todos los que os gusta, ¿no? Y estas frases las he recogido un poco también de Winograd, ¿no? Que es importante. La primera me parece muy interesante y para reflexionar, ¿no? Alguien deja de ser el dueño de una cámara para convertirse en fotógrafo cuando encuentra su tema, el sujeto al que dedicará su mirada. Un poco también por lo que os decía antes, ¿no? Que la máquina no nos domine a nosotros, no sea sino que sea la foto salga de nuestro yo más interno, ¿no? Que sea el reflejo de nuestra mirada, sea crítica, sea estética, sea poética, la que sea, pero que sea nuestra, ¿no? Y bueno, pues eso es la curiosidad, no estar ahí, pues mira, pues porque yo pasaba por aquí, disparo y hago 10 fotos en esta calle, ¿no? Que llevemos una intencionalidad que va a indicar qué fotógrafos somos al final nosotros, ¿no? Bueno, pues eso, y la última frase, pues el ruido visual, el zoológico. Vale, os he dejado enlaces, que esto luego estará cuando os pase el PDF, he dejado el máximo de enlaces posible para que tengáis todas las referencias y podáis ampliar toda la información. Coetáneo también, como os decía, a Winograd, Meyerowitz, que para mí también para mí es un referente en cuanto a estética, en cuanto a composición, en cuanto también este hombre, aunque hoy solo hablemos de su fotografía de calle, cómo ha ido evolucionando conforme él ha ido evolucionando como persona y cómo ha ido envejeciendo, cómo su fotografía ha ido cambiando hasta acabar o definir trabajos con cámara por eso he puesto esta cámara, con cámara gran formato, para el trabajo que hizo de los atentados del 11S. Y ahora, con su edad, que es un señor ya muy mayor, se dedica a hacer fotos en su jardín y naturalezas muertas, ¿no? Y ha pasado de un sitio a otro sin ningún rubor, ¿no? Pero en la calle fue un pionero, y busca ese momento atrapado, ¿no? Ese momento que emocione, que captura la poesía de la vida cotidiana, ¿no? Al algo banal lo convierte en pura poesía. Ya recuerdo que os puse un vídeo de fotografiando en Italia, si no recuerdo mal, ¿no? Empezó en blanco y negro, ¿vale? Empezó con 35 milímetros, también con Leica, que era la cámara que había en aquellos momentos la mayoritaria, y empezó, pues eso,
como ya os he dicho antes, con Winogrand, con los mismos, Lee Friedlander, Diane Arbus, ¿vale? Pero él también, como todos ellos venían, fue empapándose de los predecesores, ¿no? De Cartier-Bresson, de Robert Frank, de Eugene Matjet, y se ven en su fotografía. He puesto la misma temática con ese cambio que dio, con ese salto al color, ¿no? Es verdad que era una época en que el color estaba mal visto. El color era para turistas que hacían sus fotos de sus viajes y para las fotos familiares, ¿no? Y el blanco y negro era para los profesionales y no se entendía. Una fotografía en color era una mierda. O sea, no se les daba valor, pero esta gente pegó el pelotazo y demostró que el color era tan importante que ha cambiado, cambió completamente todos los enfoques, ¿no? Sí que es verdad que es otro de los condicionantes que ha ido pasando a lo largo de la historia. Los carretes en aquel momento, cuando se inicia la fotografía al color, la sensibilidad era muy baja. Entonces necesitaban unas condiciones de luz muy altas para poder capturar con nitidez las tomas y que no hubiese desenfoque. ¿Vale? Entonces eso obligaba también a trabajar de una manera mucho más lenta, mucho más, no a la carrera, no andando, porque si recordáis, si los que hayáis visto vídeos de Winogrand en blanco y negro va andando y disparando, pero claro, a velocidades de 250, 1.250, 1.500, que en color era inviable, ¿vale? Entonces, eso, ¿qué condiciona? Que con esas velocidades tan lentas no puedes captar ese momento decisivo que se te pasa en décimas de segundo, con lo cual tu manera de trabajar tiene que hacerte que sea mucho más lenta y determina tu trabajo. Y eso también es importante que podamos experimentar nosotros y decir, ¿por qué no probar a velocidades más lentas para que fotografía sea mucho más pensada y mucho más pausada, ¿no? Estas imágenes son de él, que bueno, compositivamente es un genio, ¿vale? Los contraluces, esos claroscuros que ahora son la supermoda. En fin, ya os digo, para mí, para todos los que amamos la fotografía de calle en mayor o menor medida, es un referente al que siempre deberíamos de acudir para revisar su trabajo como fuente de inspiración o simplemente para darnos el gustazo de ver gran fotografía. Recomendado altísimamente. Bueno, seguimos, década de los 70, la época del pop. Pensad que mayoritariamente la fotografía de calle se está articulando en dos zonas en concreto. Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, principalmente, con Winogrand, con Meljerovich, y luego en Londres, en Inglaterra, ¿vale? Aquí ya definitivamente se empieza a dejar el blanco y negro y ya todos los fotógrafos ya toman la determinación de utilizar el color como lenguaje y como un punto extra para darle más valor y más potencia a sus imágenes. Era la época y es importante entenderlo para los autores que vamos a ver, la época de Andy Warhol, ¿vale? Andy Warhol y su estética influenció muchísimo a los siguientes autores que voy a comentar. Entre otros, Stephen Shore, entre otras cosas porque Stephen Shore empezó a frecuentar la famosa la Factory, donde tenía el estudio y donde te hacía los fiestones el Andy Warhol, y se generó ahí un antro de cultura y vicio y perversión que, bueno, que dentro de los excesos de aquella época de las drogas y tal, generó pues mucho artisteo, ¿vale? Y influyó muchísimo posteriormente toda esa ebullición en la obra de Stephen Shore. Era el famoso underground de Nueva York. Bueno, el Stephen Shore directamente pasó de ir a la universidad y se quedó con Warhol. Él empezó a documentar el espacio donde Warhol trabajaba, donde hacía su serigrafía, sus pinturas y sus rollos.
y se nota, se nota. Si la famosa lata de Campbell de los... No, se me ha olvidado poner la imagen, pero la famosa lata de Campbell del tomate ese, fijaros esta imagen de Stephen Shore. Un flashazo a una caja, a un brick de leche, ¿vale? Entonces, Stephen Shore, su idea no era captar momentos decisivos a lo Cartier-Bresson, sino lo opuesto, totalmente lo opuesto. Momentos donde no ocurre nada, ¿vale? Y él, además, él se reconoce como un explorador y vuelve, como los predecesores, a hacer otro viaje, otro gran viaje. Y este se va desde Nueva York hasta Arizona. Hace un super viaje y acaba haciendo un pedazo de libro que se llama American Surface, o como se pronuncie en inglés. Y empieza otro libro que se llama un common place, espacios no comunes, ¿no? Sería la traducción así un poco a lo bestia, ¿no? Que cambió la estética de la fotografía del posmodernismo. Estos grandes espacios, y esto es calle, ¿vale? Pero no es la calle que veníamos acostumbrados a ver hasta ese momento, ¿no? Una estética que ahora estas fotos, los coches, estas fotos ahora tienen un valor documental por los Cadillacs, pero la luz, el color aquí es un punto fundamental, ¿no? Lo que anteriormente era súper importante, por ejemplo, con Cartier-Bresson, toda la geometría, toda la estética, que todo estuviese en su sitio, aquí ya pierde peso en la importancia del conjunto global de la imagen y se le da mucho más valor al color. Le daba una capa de significado, ¿vale? Entonces, podíamos con ese color ser tan importante como formas o volúmenes que era lo que en blanco y negro lo que íbamos resaltando, ¿no? Esta imagen también es muy, muy famosa de Stephen Shore. Hay un libro que yo no sé si lo tenemos en la biblioteca de Stephen Shore, que es cortito, que también es un libro para aprender, ¿no? Es un libro no recuerdo el título, luego si me acuerdo lo digo, pero alguno de vosotros lo conoceréis, que es un libro muy interesante para reflexionar también sobre nuestra fotografía. Es didáctico y es rollo el de Momeñe, que es todo un clásico para cualquier fotógrafo tenga en su biblioteca. Entonces, eso, bueno, al final, a lo largo de esos años, lo que hizo Stephen Shore fue documentar América con una estética más aséptica, ¿no? Parece como que si Winograd, Meyerowitz se meten dentro, parece que estén dentro de la escena, estos son más asépticos, ¿no? Están un poco, mantienen una distancia que se nota en las imágenes, pero también son fotos con un potencial que te hace generar muchas preguntas, que al final también es algo que todos tenemos que tener, que intentar. Yo creo que es también una muy buena recomendación para que todos nosotros nos planteemos siempre, que es algo que se ha dicho millones de veces, que nuestras fotografías generen más preguntas que den respuestas, ¿no? Que no se lo pongamos fácil al espectador y que se estruje y que le haga pensar y darle 3 vueltas a la imagen, por qué se puso en ese sitio, por qué esta persona está de espaldas, qué me quiere contar. Al final le genera más tensión y más interés a una imagen que no lo está dando todo de una manera tan gráfica como podría ser, respetando, por supuesto, pues una imagen periodística de una noticia de prensa, ¿no? Sí que es verdad que la imagen te tiene que dar toda la información, ¿no? Pero a nivel plástico y a nivel estético es más interesante que esas fotografías nuestras, pese a que sean en la calle dinámicas o sean como Stephen Shore, que sean pues más reflexivas, más estéticas, con menos gente, pero que sí que siempre nos generen al espectador que se haga preguntar qué quería que me quiere contar, ¿no?
Sigo dejando los enlaces. Los que no conozcáis, la web de Óscar en Fotos es una web muy, muy buena, con muchísimas referencias, con artículos muy buenos, además con mucha base, que no soy yo que se me ha ocurrido hacer una web y poner ahí cuatro enlaces a fotógrafos, ¿no? Con muy bien escrita. Además, ahora está haciendo mucho vídeo y muy interesante. Óscarenfotos.com podéis encontrar un montón de información de fotografía súper interesante. Os digo, súper recomendable que entréis a esta web y buceéis un poco en ella, porque vais a encontrar muchísima información. Seguimos, años 70, otro gran fotógrafo que también su potencia y su gran valor a la fotografía contemporánea se la dio el decidir utilizar el color. De hecho, se le considera de los pioneros del uso del color en la fotografía. Entonces, lo que antes era banal, lo que antes era, como os decía, la foto del turista, la foto del álbum de familia, acabó convirtiéndose en obra de arte y a unos precios prohibitivos de comprar obra de este señor, ¿vale? Otro fotógrafo que también sigue estando muy influenciado en sus inicios por Robert Frank y por Cartier-Bresson. También en su biografía que he ido buscando por ahí lo resaltan, que por eso la última vez os comentaba, ¿no?, que están los dos dioses, entre comillas, de la fotografía de calle, son Cartier-Bresson y Robert Frank, y desde ellos todo el mundo y todos nosotros, queramos o no, hemos sido influenciados en su manera de enfocar la calle, que ha ido evolucionando con técnicas distintas, con maneras de ver, pero siempre al final el trasfondo son ellos los que nos han hecho ver la calle de la manera que la vemos. Y igual que Meyerowitz, empezó también en blanco y negro, pero a partir de los años 65 cambió y se pasó al color. Pero fijaros ya, por ejemplo, en qué cosas aparentemente banales se fijaba en una habitación, pues, de un hotel o de su propia casa. Y ahora veremos en la siguiente fotografía el cambio con el color y el potencial, lo que él entendió que le daba a ganar la fotografía en color, ¿vale? Entonces eso, él empezó directamente su entorno, lo más cercano. No se hizo el viaje de la Ruta 66, ¿vale? Él vivía en Memphis, no recuerdo bien creo que sigue vivo, Eggleston, creo que aún sigue vivo. Él era de Memphis y por los supermercados, por los aparcamientos, a la gente que estaba en los bares, se dedicó a fotografiar lo que estaba pasando cerca de él. Y eso lo podemos hacer perfectamente nosotros. Fijaros, de esta previa en blanco y negro a esta otra que ya empieza a manejar el color y darle un valor extra. Y una de las grandes cosas que no es hoy el día para plantearla, pero también cómo se gestiona el color y dónde se coloca el color y los colores complementarios. Eso sería para dar toda una charla y una persona que maneje muy bien el color, qué colores van con qué colores, y esto se cuidó muchísimo y inconscientemente, hasta que uno no se para y analiza bien una imagen, no entiende por qué se ha puesto el amarillo, estos tonos ocres, por qué los famosos rojos, los rojos con los verdes, ¿vale? Se cuidó mucho de colocar cada color en su sitio y darle ese valor al color que hasta entonces el blanco y negro, pues evidentemente no le daba a la fotografía. Fijaros en esta imagen también, pues aquí igual es una foto, es una instantánea, pero pues genera preguntas, ¿no? No me está dando todas las respuestas. Ya el que haya decidido ponerse en ese ángulo y tapar a la chica, la ha tapado adrede. Esto no es una casualidad. Él
ha buscado el enfoque para que los ojos de esta chica no se vean, ¿no? Pues ya te está haciendo preguntas y luego el encuadre le da igual que esté torcido, ¿no? Pero el color rojo es el que está marcando aquí la potencia. Entonces, al final, lo que os estaba diciendo, ¿no? Su mirada se centra en el color, la forma y la luz. Y esto es también la trilogía, color, forma y luz, súper importante. Si la luz es importante para la fotografía, con el color, el aporte extra que le da, esos 3 elementos van a generar eso, pues lo que dice aquí, eso creo que también es de Oscar en fotos. Evidenciar que la belleza está siempre en los ojos del que mira, si está atento. De convertir una foto en nada a convertirla en una auténtica maravilla, ¿no? Sensibilidad de sus obras, pues eso, es uno de los principales artistas. Ya os digo que se le considera también uno de los grandes fotógrafos de la historia contemporánea de la fotografía. O esto, ¿no? Parece que esto sea un caos y pues no, pero es que esta fotografía, os aseguro, y ya os digo, buceando como buceado en la historia de todos estos fotógrafos, este hombre estudiaba al milímetro el encuadre y el momento de la luz que él consideraba que tenía que fotografiar, y eso dota de importancia a los elementos, ¿no? que en otros momentos pues, pueden pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, este hombre es muy cuidadoso en este tipo de fotografías que, insisto, siendo calle, no hay presencia humana, pero hay presencia de lo que el humano ha hecho, ¿no? Que es montar todo este caos de señales, ¿no? Esta fotografía también es muy famosa. También, lo que os decía al principio, en bares hay mucha fotografía de él, si recordáis alguna de, ¿cómo se llama esto? De los azucareros, estos típicos americanos, la esquinita de la mesa con el cristal del bar que se intuye el fondo, jugando con una estética, las líneas, todo muy controlado, pero con el valor del color, ¿no? Y el rojo, pero luego fijaros, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta del detalle abajo a la derecha. Esto no sé qué tugurio será, pero esto tiene pinta de ser un puticlub, porque las 3 fotos de abajo son como escenas del Kama Sutra, parecen. Y eso yo había visto esta foto de Eggleston hace un montón de tiempo, pero nunca me había fijado en esto hasta que, gracias a dar esta charla, me había dado cuenta de esto. Pues eso no está puesto ahí porque ha compuesto mal, lo ha puesto con una intención. Y esto nos genera preguntas, ¿no? Pues os digo que es muy interesante que cuidemos, y eso es otra de las recomendaciones que hago y que me hago yo a mí mismo, es que miremos antes de fotografiar, antes de mirar al centro, miremos las esquinas, ¿no? Que entendamos muy bien qué vamos a colocar dentro de nuestro encuadre y que siempre repasemos qué hay en cada esquina, las 4 esquinitas. 4 esquinitas tiene mi cama, como decía aquel, ¿no? Este es otro enlace que os dejaré, también de Oscar en fotos, 62 fotógrafos indispensables. No lo voy a poner ahora, pero simplemente os lo cuelgo aquí para luego, cuando le pase a Abraham el PDF, tengáis los enlaces para que podáis ahí bucear un poquito más y con tranquilidad ir ampliando gente que os puede venir bien como referentes para vuestro trabajo. Hay veces que yo, mira, me estaba acordando ahora del trabajo que está subiendo Blas y Anto en redes sociales, en Instagram, de Sevilla, si no recuerdo mal, con un claroscuro muy potente, pues, ¿por qué no buscar algún referente que les pueda echar una mano en potenciar aún más? Que las fotos son una pasada, ¿no? Y hay una estética ahí con los chavales que, no sé si están, como no he visto quiénes estáis en la reunión, pero eso, es una zona de Sevilla que pues se ve que hay chavales que hacen skate, patines, ¿no? Y generan ahí con unos fondos, con una luz muy cuidada y con un blanco y negro, con unos negros muy negros, unas siluetas muy chulas, ¿no? Pues eso, que busquéis referentes que os puedan aportar. No estoy diciendo copiar, ¿no? Porque no es copiar, ¿no? Pero que sí unos referentes que nos puedan ayudar a seguir en nuestro trabajo en fotografía de calle y a lo mejor plantearnos retos que no nos hayamos planteado hasta ahora, ¿no? Bueno, pues seguimos
años 80. Y bueno, aquí en los 80, más talentos. ¿Qué gente nos apareció? Pues del que estábamos hablando antes, de Martin Parr, como exponente del friquismo, también lo entrecomillo, es una licencia que me permito yo darme, pero bueno, que al final su friquismo le hizo ser director de Magnum y el señor el que te toca con la varita mágica y decide que eres un gran fotógrafo. Si no lo sabéis, el trabajo de Cristina de Midel, de Afronautas, lo vio en Francia, en Arles, si no recuerdo mal, lo presentó ella como fotolibro y el señor Martin Parr decidió, este es como el de los vinos, el Parker, decidió que tenía 99 puntos Parker y Cristina de Midel, pues hoy está en Magnum y ya todos sabéis quién es, o sea, que su fotografía gustará más, gustará menos, esto ya es un tema ya muy, muy personal, pero bueno, si está en Magnum, mala no es, o sea que por eso os digo, la importancia de Martin Parr y cómo él vio la calle, la vio de una manera totalmente irreverente, totalmente válida, que le valió pues ser quien es Martin Parr, indiscutible, un fotógrafo indiscutible que arrancó en los años 90, ¿no? Luego veremos un poquito rápidamente a Alex Webb, que es otro gran fotógrafo, que ya sí que todos habéis visto ya mucho y se conoce mucho el trabajo y la complejidad del trabajo de Alex Webb, y un ruso que me parece interesante por desconocido o poco conocido, que es Boris Sabelev. Luego, ahora lo vemos en un momentín. Pero bueno, os he puesto aquí un pequeño juego de 3 diapositivas que yo creo que todos vais a saber quién es quién, pero también para que veáis que al final todos hemos mamado de unos referentes, ¿no? Os he puesto estas, os he puesto estas y os he puesto estas. Cada una es de un fotógrafo. Bueno, como no podemos abrir micrófonos, bueno, pues esta sí que creo que conocéis quién es. Esta es María Moldes, que María Moldes yo tengo el placer de conocerla personalmente y, bueno, me considero amiga. Cuando María Moldes presentó esto, la gente que no conocía la historia de la fotografía alucinó y pensaban que teníamos aquí una gran estrella que había descubierto algo inédito. Y María Moldes estaba bebiendo de este señor que es de Almería, que se llama Carlos Pérez Siquier, que su trabajo es anterior al de Martin Parr. Y Carlos Pérez Siquier, pues era españolito y hizo su trabajo de la playa y bueno, sí, es un gran referente también en España, pero no consiguió el pelotazo que pegó el Martin Parr. Quiero deciros que al final todo está inventado. Y este punto irreverente, sarcástico, respetuoso, o bueno, llamadlo como queráis, pues ha influido a un montón de fotógrafos y ahí está su trabajo. Y bueno, María Moldes ha expuesto en Nueva York, en Times Square, y sus fotografías se las compró Apple y estaban en todos los aeropuertos de Nueva York. Quiero decir que no os cortéis en hacer cosas que consideréis interesantes porque estáis viendo que os empapáis de un fotógrafo previo y os gusta su trabajo, y por qué no, o sea, hacerlo sin ningún rubor, ¿vale? Yo os digo que a mi modo por mi gusto fotográfico, me quedo con el trabajo de Carlos Pérez Siquier, me parece mucho más elegante. También, claro, fijaros, pues eso, hay matices distintos, pero al final la estética es similar, ¿vale? Bueno, y este es San Martín Parr, que bueno, pues eso, lo que os estaba diciendo antes un poco, ¿no? Su humor e ironía con el estilo de vida de Gran Bretaña. Martin Parr ha estado en Benidorm, ha hecho trabajos en Benidorm, pero él sí que su trabajo es un crítico del estilo de vida el British. Y también os digo una cosa, y aquí tenemos gente que sois de Saks, de Salinas, tenemos mucha colonia de extranjeros en esta zona. Yo que vivo en Hondón de las Nieves, tenemos un montón de guiris. ¿Y por qué no se nos ocurre ir a documentar cómo están viviendo los abuelos jubilados el día a día
mezclados, pero que no se mezclan, ¿no? Con el entorno de los pueblecitos estos pequeños en los que vivimos, pues puede ser un trabajo curioso e interesante de realizar. Yo lanzo el guante, por si alguien se atreve a rescatarlo. Este es otro fotógrafo de esta década, que es Tom Booth, que es se le considera fotógrafo de calle, retratista y también paisajista, ¿vale? Este también es inglés, pero fijaos qué diferencia del estilo irreverente de Martin Parr al suyo. Este hombre lo que decidió también es un poco meterse sobre todo en pubs, bueno, en Inglaterra se llaman pubs, pero que son los bares, ¿no? En clubs, en campos de fútbol, ¿vale? Y entonces esa mezcla inglesa que hay un poco extraña entre grupos sociales, familiares y amigos, ¿vale? Pero me interesaba para que veáis cómo al final la fotografía nos lleva a todos bueno, nos lleva a caminos casi que convergen sin a ver cómo os lo digo, sin conocer la obra de uno de otro. En este caso me llamó muchísimo la atención revisando toda la historia esta de la fotografía, de esta foto de Tom Good de Liverpool, que es cierto que va a influir con el tema del color, los grises y los cielos grises de un país como Inglaterra, a esta fotografía que me parecen tan similares estéticamente, ¿vale? Esta con esta. Y esta es de un ruso que no había salido de Rusia. Cuando hace este trabajo nadie conocía a este hombre, que es Boris Sabelev. Yo tengo la suerte de tener un libro de calle de este hombre que encontré de chiripa en una editorial de estas de segunda mano, me costó muy barato y tiene un trabajo que es alucinante. Y este hombre es muy poco conocido. De hecho, pues los rusos tienen ese problema que lo tienen muy complicado. Hay gran potencial en la Europa del Este, pero no tienen la visibilidad que tienen los ingleses, sobre todo los ingleses y los americanos, ¿vale? Y este hombre tiene una fotografía que a mí me parece muy elegante, estéticamente muy bonita. Fijaros el detalle ese del rojo, cómo ha compuesto con el señor del fondo detrás, una composición... E insisto en lo que os decía al principio, preguntas, o sea, a mí esta fotografía me hace hacerme preguntas, ¿no? Una mujer que no le veo el rostro, que está de espaldas, entiendo que debe de ser una parada de autobús, eso sí que parece bastante evidente, ¿no? Pues como esto, que es una parada, ¿no? Aquí es más fácil adivinar, ¿no? Por el rostro de las chicas, ¿no? Pero esta fotografía me parece de verdad una maravilla, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y este hombre, como peculiaridad, igual lo podéis encontrar en la web, este hombre hace las copias, se las hacen aquí en Madrid en un sitio que hacen, bueno, no realmente no es un estudio de fotografía, utiliza el yeso, utiliza una base de yeso y son copias únicas que es alucinante el proceso. Yo he visto en un vídeo cómo procesan sus imágenes y pulen el yeso, le ponen no sé qué elementos químicos. Es algo fuera de serie, de verdad, es una pasada. Y bueno, este trabajo es muy elegante. Si tenéis, no hay mucho en la web, es cierto que hay poca información de la fotografía de Boris Sabelev. Yo, si queréis algún día, el libro lo dejo allí en la sede, en la biblioteca, para que lo podáis pegar un vistazo, pero me parece, luego esos colores, fijaros la diferencia, ¿no? De esos colores tan intensos que estábamos viendo en los fotógrafos americanos como Eggleston, como Stephen Shore, como Meyerowitz, y estos tonos más apagados, condicionados evidentemente por la luz del país, que también va condicionando esta fotografía. La fotografía del levante nuestra del Mediterráneo, pues va a ser muy difícil que se pueda parecer a la fotografía de calle de los gallegos, pero por pura condiciones meteorológicas, ¿no? Pero al final también hay que saber manejar bien esas luces tan duras y esas luces tan tenues y apagados como en este caso, ¿no? La fotografía, la de arriba de la derecha, pues a mí me recuerda al Freelander, ¿no? El uso de las sombras, la gente de espaldas. Quiero decir que al final todos también nos empapamos
de todos, ¿no? Bueno, seguimos. Alex Webb, también recuerdo además recuerdo que alguna charla, no sé si fue con el taller de Charlie o en qué momento, pero que sí que hablábamos de cómo era posible que este hombre fuese capaz, sin estar montado, sus escenas tan complejas, con tantos elementos, tantas capas, que todas caigan en el sitio. Y bueno, parece ser que este no hace ningún Steve McCurry, ¿no? Que es cierto, ¿no? Pero este hombre también tiene un bagaje y tiene un ojo que las pilla al vuelo, ¿no? Y bueno, pues este hombre es un maestro de ese juego visual, ¿no? De los planos, es alucinante. O sea, el trabajo de este hombre, pues fijaros, esta imagen, por ejemplo, creo que es un trabajo en México. Las dos, hablo de la de que pone del registro civil. O sea, esto es una maravilla. Hacer una fotografía de estas, vamos, tiene que ser algo fuera de serie. Con una complejidad, con el... Es que de verdad, me cuesta definir estas fotografías porque las veo de una dificultad tremenda, pero maravillosas. Luego la de Haití, la de arriba de los 3 tonos, es igual, o sea, entender el color y asimilar dónde colocas los colores y cómo cómo son actor principal de tu imagen es determinante para que una imagen gane la potencia que gana, ¿no? La fotografía está igual, los 3, y luego lo que hablamos siempre también es que entran entran un montón de cosas que lo hemos hablado un montón de veces. Los tríos, los triángulos. Aquí hay 3 personas, en la de arriba hay 3 colores. El brazo del chico que está sentado en la mesa o apoyado en la mesa también genera un triángulo. La de abajo, también la del puestecito de la compra, hay 3 personas colocadas cada una en un sitio distinto. El contrapunto que da el color rosa ese de eso de ser azúcar de ese de cosa de esa de azúcar de rosa ese. Quiero decir, eso, azúcar de algodón. Me parece una maravilla y muy difícil de hacer esta fotografía. Pero bueno, esto es cuestión de ponerse y probar y probar. Y ahora que tenemos el digital, que podemos disparar, yo qué sé, las miles de fotos, pues probar y encontrar estas escenas. Es verdad que aquí sí que hay que tener un gran poder de anticipación, ¿no? Y saber quién va a entrar andando por un sitio. Esto... Lo hemos hablado muchas veces y con las fotos, en los que yo creo que muchos tenéis cámaras tipo telemétrica que es más complejo con una cámara reflex, porque con una cámara reflex, cuando miras por el visor, tu otro ojo te lo está tapando la propia cámara, pero como las cámaras tipo Fuji te permiten, con las telemétricas, te permiten tener un ojo que te está permitiendo ver la escena, quién está entrando en tu visor, en tu plano y esperar para el momento de disparar. Y eso también lo marca la diferencia de qué cámara utilicemos. Esta imagen, ¿vale? Pero luego eso, también es interesante y es curioso que pese a esa complejidad, no los protagonistas humanos de las personas que él utiliza, en la mayoría de fotos no se les reconoce, los utiliza mucho el juego de las sombras para esos momentos. Aquí sí que son momentos decisivos, estilo Cartier-Bresson, ¿no? Pero pues sí que otra de las cosas importantes que es una reflexión con el tema de Alex Webb es cómo ordenar ese caos, ¿no? Al final esto es lo famoso, lo del lienzo, ¿no? El pintor de un lienzo en blanco va metiendo cosas dentro y nosotros como fotógrafos lo que vamos haciendo es eliminar cosas, o sea, o bien por espera, porque espero a que pase una persona que estéticamente no me interesa, o bien porque he cambiado mi posición, mi encuadre, lo he hecho un plano más cenital, me he movido un paso y eso, Cartier-Bresson era un maestro de ese juego de pies, aquí hay que ser un poco bailarín, pero ordenar todo ese caos al final genera que tu fotografía tenga un sentido y tenga un orden dentro de ese caos que es la calle, ¿no? Que es la calle o cualquier evento con un fondo humano, tanto personas como sombras, como
cosas que generan los humanos, como es el humo de la chimenea, ¿no? Que lo ha utilizado claramente para componer su fotografía. Bueno, vamos avanzando y ya nos va quedando poquito. Poquito, aunque estemos en el año 90, que parezca que aún queda un montón, es verdad que los 90 dio un gran cambio grandísimo y todo fue debido al cambio del analógico al digital. Por una cuestión, al final, de facilidad y de economía. Yo, si ahora con mi cámara analógica pretendiese salir un día a salir a hacer fotografía de calle, por dinero, no me puedo permitir el lujo de hacer más de 2 carretes y eso implica 48 fotos. Si salgo con la digital, puedo hacer 500. Entonces, la famosa frase de que se democratizó la fotografía, pues sí, es así de cierto. ¿Y qué pasó a partir de los años 90 con el digital? Pues que al ser mucho más fácil y mucho más accesible, pues en lugar de tener 3 referentes por década como íbamos teniendo hasta ahora, que era poca gente la que se dedicaba a la fotografía de calle, esto fue una explosión. Una explosión unida a las redes sociales, bueno, Instagram es ahora muy actual, ¿no? Pero sobre todo el digital. El paso del analógico al digital influyó en la manera de hacer fotografía y en la cantidad de gente que a día de hoy son referentes en fotografía de calle. Por lo tanto, a partir de aquí me es muy, muy complejo, pero muy, muy complejo deciros, estos son los referentes, porque es una cuestión de números. O sea, no podemos llegar... Hay gente que sí, que se ha desmarcado, pero hace, pues eso, como este hombre, como Matt Stewart, pero es que a día de hoy, si es que es imposible, pero imposible a poder abarcar a todos porque ya no hay, si buscamos referentes va a ser muy difícil encontrarlos. Entonces, lo que yo creo, y os he planteado ya el final de la charla, un poco en sí que dónde buscar y de qué manera seleccionar qué tipo de fotografía nos puede interesar más a nosotros para seguir profundizando, seguir aprendiendo e intentar llegar a nuestro camino de la fotografía de calle de una manera o de otra. Y os pongo un ejemplo. Hay un fotógrafo hindú que es súper famoso en las redes sociales, que no recuerdo ahora el nombre, que tiene la mogollonada de seguidores. A mí no se me ocurre, o sea, me gustará su fotografía, pero se me ocurre estudiarlo porque jamás encontraré la estética de la India en Hondón de las Nieves, ni tan siquiera ni en Alicante ni en Madrid. Entonces, para mí, y esto os hablo ya a nivel muy, muy personal, me parecería un error. Luego me lo decís vosotros si no estáis de acuerdo en lo que estoy diciendo. Buscar gente que me pueda ayudar o que me pueda hacer reflexionar sobre qué fotografía de calle quiero yo llevar, gente que trabaja en la India o gente que hace fotografía de calle en África. No sé, me puede gustar, insisto, es fotografía, las fotos de Varanasi. Claro, todo el mundo, Varanasi, el río, tal, súper chulo, pero joder, que tenemos el mierda de Vinalopó, que nadie tira las cenizas de los muertos en el Vinalopó, entre otras cosas porque no se hace charco, se hace bola ahí. Quiero deciros que si tenéis que decidir a indagar qué es lo que se está fotografiando actualmente, buscaros fotógrafos europeos. Es que incluso ya os digo que hasta no me iría por los americanos, porque la estética americana es tan distinta a la nuestra. Entonces, por eso os he puesto aquí a Matt Stewart, que es un fotógrafo inglés. Este creo que también está en Magnum, y este sí que es un fotógrafo que nos puede venir muy bien porque las situaciones que él ha fotografiado
son muy similares a las que podemos encontrar, pues ya no os digo en nuestros pueblos, pero ya nos vamos a Alicante o, por ejemplo, como hablaba antes de Blas y Anto, en Sevilla o en Madrid, o si decidimos irnos todos a Valencia a ver la exposición de Martín Parr, son ciudades con una similitud que nos puede ayudar, viendo la fotografía de Matt Stewart, a lo que podamos nosotros aprovechar para nuestra fotografía. ¿Vale? Entonces, de Martín Parr os he puesto, de Matt Stewart os he puesto simplemente estas 4 fotos. Tiene un trabajo también excepcional, tiene un ojo muy interesante. Esta foto del pavo real con el contenedor, esto es una maravilla, pero eso hay que tener el ojo entrenado. Por eso la fotografía de calle, no recuerdo quién lo decía, no sé si no ha hablado de fotografía de calle, si no recuerdo mal de la Nadia, que lo más importante era tener un buen calzado, ¿no? Calzado, andar y mirar y entender lo que estamos mirando, analizar cada palmo de la calle. Yo, como anécdota, os cuento cuando yo salía más por mi trabajo a la calle a hacer visitas a mis pacientes, ahora ya no salgo tanto. Recuerdo que por Elda habían esquinas súper interesantes y yo me apuntaba a las horas en las que el sol caía de una manera que me generaba unas sombras chulas y yo, cuando no estaba trabajando, volvía para intentar fotografiar. Entonces, en eso era muy manioso. Y si veis algo que alucine y que, por ejemplo, no sé, vais con la familia y no vais todo el día como la cámara a cuestas y veis algo que es digno de ser fotografiado, tomar notas o mentales, luego las repasáis, es decir, en esta calle a tales horas hay una luz, hay un reflejo en una gran cristalera que genera otra luz enfrente y que sea un trabajo, no sea todo la casualidad no nos va a hacer la buena fotografía. Unas sí, pero todas no. Que entendamos que la calle nos está dando oportunidades por todos los sitios. Entonces, que nuestro ojo sea un gran angular, aunque luego disparemos con un 35 milímetros. Eso es lo que me quiero referir, que seamos muy curiosos y que veamos y analicemos bien la calle, que no sea, voy a pasar por esta calle a ver qué pasa. No. Pasa de primeras a ver qué pasa y luego la analizas. Y cuando la tengas clara, vuelve con una idea muy clara de quiero esto, porque sé que pasa esto y esto. O porque sé que en la carnicería debajo de mi casa, cuando llega el camión de reparto, que sale el tío colgando con el cordero del hombro y justo está saliendo el sol, genera una imagen muy interesante. Analizad, que no sea fruto todo de la casualidad. Bueno, seguimos. Estas fotos lo he puesto porque el otro día hizo una reflexión, no sé si conocéis a Rafa Badía. Rafa Badía es fotógrafo y es docente también. Él fue uno de los creadores, junto con Marcelo Caballero, de un colectivo de fotografía de calle que se llamaba Calle 35, creo que era, creo que sí, ya se ha deshecho ese colectivo. Ya os digo, Marcelo estaba y Rafa. Y es un docente que también tiene unos vídeos muy interesantes, hace análisis de libros de fotografía, de fotolibros, súper interesantes. Es un tío con mucha cultura visual, un señor que también da mucho gusto escucharle, y de fotografía de calle maneja mogollón. Y he querido poneros esto, que fue una reflexión que él hizo, creo que fue la semana pasada en su red, en Facebook, que hizo sobre este libro, que me pareció interesante transportarla aquí y sobre todo por justicia con las mujeres. Y tengo que decir que cuando acabé la charla de la anterior me daba mucha rabia porque solo había hablado de una mujer fotógrafa, de Diane Arbus, si no recuerdo mal, y por justicia me parecía que no debería ser así. Pero es cierto que la fotografía no era una profesión. En la anterior hablábamos del año 60 hacia atrás y no era una profesión en la que dominasen
excepto contadísimas excepciones como la Vía Mayer que nos habló Salva en aquella charla tan guay, o como Diana Arbus, pocas mujeres se pude encontrar, ¿no? Vía Mayer, sí. Pocas mujeres he podido encontrar. Entonces, quería enseñaros este trabajo que él el otro día hablaba de este trabajo y acabar con también de este fin de semana pasado en el New York Times y salió un reportaje sobre fotógrafas de calle actuales y que quería simplemente mostraros las imágenes de ellas, pero por justicia para que las mujeres, que ahora hay muchas, afortunadamente hay muchas mujeres en la calle, con una visión como mujeres, evidentemente, no tienen la misma visión que tienen los hombres y con una visión muy bella y muy poética de la calle, a lo mejor no tan no sé, bueno, distinta y en esa riqueza de esto me parecía justo poner en valor a las mujeres que están saliendo a la calle a hacer este tipo de fotografía, ¿vale? Esta chica, bueno, esta mujer que no es tan joven, se llama Melissa, el apellido impronunciable O'Shaughnessy. Él hablaba de este libro por una cosa muy interesante y hacía una reflexión de este libro porque, primero, es un libro actual, es un libro que se acaba de publicar ahora por una gran editorial que es Aperture, que es una editorial de muchísimo prestigio, ahí no publica cualquiera. Pero, bueno, resumiendo, no quiero enrollarme mucho con todo el texto que él pone. Lo que nos viene a decir, y la ponía en valor, era que de alguna manera esta fotógrafa había recuperado una estética que se estaba perdiendo porque ahora nos habíamos dejado la mayoría de fotógrafos estaban utilizando un tipo de fotografía muy encasillada en una estética muy concreta, muy minimalista, muy que no se vean las cosas, mucha sombra. Y la ponía en valor y me pareció una fotografía muy chula de esta mujer porque no esconde los rostros de la gente, muestra lo que hay, realmente no hay una basado exclusivamente en la estética. Sí que es verdad que utiliza juegos de temas como los dobles, las personas que hacen eso, los gemelos, personas duplicadas gracias a los espejos, como esta fotografía, ¿vale? Y esto era algo que se puede ver, lo veíamos, por ejemplo, con la fotografía de Meyerowitz y que se estaba perdiendo, ¿no? Entonces, pues eso, una fotógrafa mujer que se le publique en Aperture en este año es también digno de seguir los pasos de esta O'Shaughnessy a día de hoy, ¿no? Porque un poco también es lo que hablaba, que recuperaba, esto está hecho previo a la pandemia, ¿no? Y ponerlo actualmente también era una manera de entender y de reflexionar sobre todo lo que hemos perdido durante la pandemia. Por ejemplo, esta foto, ¿no? Esto a día de hoy, estas imágenes, pues nos va a costar ver estas fotografías, ¿no? Nada, simplemente ya os digo, mi idea era que conocieseis a esta autora con una fotografía, entre comillas, como más clásica, pero bueno, hecha actual. Esto es justo de antes de la pandemia, publicada ahora en el 2020 y me parece interesante que también la conozcamos y que la podáis vosotros también investigar un poquito. Yo he investigado poco, os digo que no he investigado mucho más que el artículo de Rafa Badía y he querido traerosla aquí. Y ya por último, que hoy no quería yo que se nos hiciesen las 1000, esto es, que luego os dejaré el enlace y también es interesante, aunque esté en inglés, pero el New York Times, sobre todo los fines de semana, suele traer siempre algún artículo, bueno, algún artículo no, imágenes de grandes fotógrafos, bueno, grandes fotógrafos actuales
que en prensa española es difícil ya cada vez de ver. Antes en El País, bueno, en El País impreso sí que habían grandes trabajos de fotografía, pero eso El País ha perdido mucho cuando yo compraba El País en papel a lo que hay ahora, ¿no? Pero el New York Times, y encima es de acceso gratuito, podemos ver grandes fotografías actuales. E insisto, he querido traeroslas, yo no las conozco simplemente porque salió en el New York Times y era que el New York Times pusiese en el año 2021 un trabajo de solo mujeres fotógrafos en la calle, me pareció a resaltar y a mencionar. Entonces, esta, por ejemplo, esta es de una fotógrafa rusa que se llama Anu Esko, ¿vale? Y lo que os decía, el color, aquí el color es importante, pero los tonos son mucho más apagados porque Rusia, pero bueno, el captar este momento, pues hay que saber que los autobuses se empañan en Rusia y le dan un valor de ese tono que desaparece en las imágenes. Pues eso, si uno entiende que los autobuses en una zona fría llevan calefacción y se empañan, puede generar unas fotografías muy interesantes. Y de eso ahora estoy recordando, que no recuerdo el fotógrafo, hay un trabajo en el metro en Japón de gente que está pegada a la cara y los cristales están todos así con ese vaho y es un trabajo de retratos acojonante. Pero ese fotógrafo entendió, captó esa jugada, captó la jugada de esos retratos que la propio cristal generaba un difuminado súper interesante. Es un trabajo que está, vamos, es súper potente. Si algún día me acuerdo del autor, os diré quién es, ¿no? Esta fotógrafa se llama Gulnara Samailova, ¿vale? Fijaros también que bien juega con esto. Esta creo que también era rusa, ¿vale? Pero fijaros el blanco de las chuches estas con las nubes. Una foto súper chula. Esta es Jane Levine, esto es Nueva York, creo que es, si no recuerdo mal. Estas fotos de espaldas. ¿Quién nos ha enseñado a hacer fotografías de espalda? Lee Freelander. Pues claro que yo tengo ese bagaje cultural y fotográfico y cuando veo este pelazo, pues le voy a hacer esta fotografía a esta mujer con una estética y me da tiempo, esta señora, si está probablemente parada en un paso de peatones o algo, me da tiempo a componer, colocarla donde me interese, que no le salga ningún palo, ninguna señal de la cabeza, definir muy bien el foco, el diafragma a un F2.8 para que todo me salga desenfocado, que entienda en qué espacio está y que no me moleste pues el señor de negro de su derecha o los otros dos que vienen por la derecha, por la izquierda y centrar ese foco. Esta fotografía ahora mismo, esta fotógrafa se llama Betty Goh, G-O-H. Me está recordando a la que acabamos de ver hace un momento por estética de color, a la de Alex Webb de Haití, de los 3 colores, ¿no? Aquí igual, 3 colores, una silueta. Esta fotografía, pues súper chula, pero esta fotógrafa seguro que tiene cultura fotográfica y bagaje visual y ya había visto la fotografía de Alex Webb. ¿No la va a dejar de hacer? Pues no es la misma fotografía, ni mucho menos, pero ha entendido muy bien el color y ha entendido cuándo tenía que disparar para que esa persona aparezca ahí y encima con un reflejo difuminado en la parte de la izquierda. Súper chula la foto. Y el color combina muy bien. El verde con el rojo van de puta madre. Eso también hay que tener en cuenta. O esta, que esta se llama mira, fijaros, ostras, esto no me he dado cuenta. Melissa Osaognesi, la misma del libro de antes, para que veáis. Qué casualidad. Esto no lo he hecho adrede, esto sale en el New York Times. Pues lo mismo. Un punto dominante de color amarillo en una puerta giratoria que sabes, que ya lo has visto, que la cabeza de la gente le cae ahí, pues a esperarla a que salga el personaje. Es una foto pues también muy interesante, compositivamente, ayudan todos los reflejos del lateral, ha centrado casi al centro la imagen, no está al centro del todo, pero bueno, si hablamos de reglas, la regla de los tercios, si estaría ahí en la regla de los tercios la cabeza del chaval, pues una pasada de foto.
Y lo que os decía antes, fotógrafa iraní. En Petrer vamos a ver mujeres, pues alguna mujer árabe habrá en Petrer, en Crevillente hay más, pero bueno, va a ser más complejo este tipo de estética encontrarla, o gente con sombrero ya casi que no vemos. Entonces, sí, es una foto, esta se llama Mina Noei Noshar, es una foto muy interesante, un blanco y negro muy chulo, con ese primer plano de este señor aquí, 3 personas detrás, pasón de fotografía. ¿Utilizaría yo como referente esta fotografía iraní? Pues me va a servir, me va a costar más que me sirva a mi tipo de fotografía en Hondón de las Nieves o en Alicante o en Valencia. Y esto, pues igual lo que os hablaba antes, esto es Varanasi, una fotógrafa que no es hindú, es Karim Bizar, pero es Varanasi, quiere decir, ya no vamos a encontrar aquí barberos, aunque me puede servir para hacer por estética un retrato, pues no sé, en fiestas, en tema por ejemplo, de Villena, eso que hacen de los oficios, eso de que hacen del mercado medieval y tal, pero bueno, no creo que rapen allí cabezas. Quiero decir, que sí, que es una fotografía muy potente, muy interesante, pero yo no la utilizaría para estudiar y para que me sirviese de guía para hacia donde yo quiero llevar mi fotografía. Esto, Tel Aviv, esto sí que ya es más parecido aquí, pues no, tampoco. Niñas menores de edad con un cigarrillo en la boca, pues es más difícil, a no ser que sea un juego, ¿no? Bueno, la estética en actos sociales, en rollos, pues esto parece que sea, no sé, una comunión o no sé qué historia será esta. Marina Koriakin se llama esta fotógrafa. La fotografía es muy chula, ese primer plano, esa mirada de la niña, pero sí a lo mejor trabajar estas miradas, ¿no? Si tenemos una mirada cómplice, compongo de una manera correcta y grandes fotografías, ¿no? Esto es Van Gogh, pues tampoco vamos a encontrar este tipo de fotografía aquí, pero bueno, me puede servir, ¿vale? O cuando se habla de viajes, pero ya compositivamente sí que es para estudiarla, ¿no? Esa mano ahí desenfocada, súper cerca de los niños en la bicicleta esta o en la moto, parece que sea una moto por en medio de un camino, no sé, una fotografía muy chula. Y esto a qué os puede recordar, pues a mí así de primeras me recuerda un poco a Les Webb, ¿no? Las capas, esa sombra que aparece ahí a la izquierda, vuelve a ser la India, esta sí que es hindú, Nanda Bailer, esto es en Nueva Delhi, pero eso, ha utilizado muy bien la luz, la composición y volvemos a los 3, elemento de 3, eso también es algo que tenemos que ya meternos en la cabeza, fotografía de 3, ni 2 ni 4, 3, y son fotografías mucho más potentes, estéticamente el ojo nos va a llevar ahí en bucle a las 3 imágenes. 4 ya nos perdemos, 2 también. Esto, Uzbekistán, pues gallinas, pues ya también va a ser difícil que veamos gallinas, gallos, aunque no sé, hay algunos barrios por ahí que aún tienen gallos de esos de pelea, pero creo que quienes los utilizan no nos van a dejar meternos a hacer fotografías. Pero bueno, el tema de los claroscuros sí que nos puede servir para trabajar esta fotografía, ¿no? Ha dejado la oscuridad en la sombra a las personas y a quien le da protagonismo es al animal, ¿no? Y estéticamente la composición también es súper interesante, está muy chula. Esto es Uzbekistán y esta fotógrafa se llama Olisia Kim. Pues esto ya es más fácil que lo hagamos nosotros por aquí, en nuestras playas, ¿vale? Esto es Río de Janeiro, esta fotógrafa, esta sí que la sigo yo en redes sociales, tiene una fotografía muy chula, Sandra Cataneo Adorno, esta creo que es italiana. Pues eso, aquí la potencia del mogollón de gente combinado con unas condiciones de luz, pero fijaros la nube que hay detrás. Pues esto hay que saber como fotógrafo que funciona muy bien, esos fondos después de un día de nubes, cuando empieza a desaparecer las nubes, aparece el rayo de luz, esos fondos oscuros generan unas imágenes espectaculares, ¿vale? Es muy chula esta fotografía.
Esta otra, mucho más minimalista, mucho más estética, ¿vale? Esto es en Los Ángeles. Esta se llama Michelle Groskopf. Una fotografía súper bien iluminada, súper bien compuesta, con un detalle ahí, pues también muy chula. Esto sí que lo podemos hacer aquí nosotros, ¿vale? El cigarro ese ahí ya a punto de acabar. También una fotografía que, pues no sé, a mí esto sí que también me gusta mucho. O estos juegos de un espejo hay ahí como un cristal que deforma. A esto hay que estar ahí muy atento para ver esto. Esto parece un bar o un hotel o algo así. Melissa Breyer, esto es California, en el año 2017. Esta foto, esto tiene un rollo ahí surrealista súper chulo. Por eso insisto que hay que salir a la calle, aparte de con la cámara debajo del brazo, con vista de niños, siendo muy curiosos. Hay que mirar como los niños, que todo lo preguntan, todo lo cuestionan y todo lo discuten, ¿no? Pues tenemos que como fotógrafos bajarnos añitos y ser súper curiosos en la calle, y nos va a dar muchas alegrías. Estambul, otra foto súper chula, súper potente, el ojo de esta mujer, el juego del paraguas. Esta se llama Susan Pektas, Estambul, del año 2019. Esta otra, esto también es Tel Aviv, evidentemente. Efrat Sela, esta sí que es israelita. Y volvemos a lo de siempre, insisto. Y estas fotos no las he puesto yo, las he seleccionado, son todas las que salieron en el New York Times. 3 personas, insisto, 3 imágenes. Ha visto que estos son niños que estaban ahí jugando y ha buscado ese momento decisivo del salto y ha compuesto muy bien, sabiendo que, o esperando que algo podía pasar, porque si estaban jugando, el chaval saltaba. Estas fotografías, pues en los parques, y están, no se le ve la cara a ninguno de los niños o de los adolescentes, con lo cual no vamos a tener ningún problema legal, ni moral, ni nada para poder fotografiar una imagen como esta, con la belleza plástica que tiene esta imagen. Nueva York, los metros, los andenes, fijaros aquí, pues se ha buscado esta estética, ha visto el juego, se ha colocado en el sitio y una persona que pasa, esto lo hemos hecho un montón de veces, encuentras ese escenario perfecto, has eliminado mucha gente que pasa y cuando tienes a quien quieres que sea, le haces la foto. Bueno, esta se llama Daniel Goldstein, esto es de Nueva York, en el 19. Otra más, Rusia, Novgorod, se llama Marina Volskava Nikitina. Pues también, jugando con las luces del anochecer o el atardecer. Si tú estás viendo esto, pues sabes que tienes una oportunidad y genera una imagen también muy bella, muy bonita, con la sombra, con el reflejo, y se generan ahí un diálogo, aunque estén de espaldas las dos personas, muy, muy chulo, ¿no? El Punjab, en India, Graciela Magnoni, esta es famosa. La Graciela esta es bastante famosilla. En el 2018, pues también una fotografía de capas así compleja, estilo Alex Webb. Cada uno mira a un sitio, uno mira a otro, se generan miradas que nos va llevando de un sitio a otro, el de arriba que mira, el de abajo que mira, fotos muy plásticas y muy bonitas. Esto es Coney Island. Aquí tengo que deciros que le tengo un cariño especial porque yo he estado en Coney Island y si yo tuviese que volver a Nueva York, me iría directamente a Coney Island. Es la playa de Nueva York y es una maravilla para fotografiar. Es un sitio, y ahí no tienes problema. Yo ahí me llevé la Rolleiflex y hice unas fotos, bueno, bien, pero es un sitio espectacular. Ahí hay una mezcla de fauna, con todo mi cariño, de neoyorquinos, hay mucho puertorriqueño, muchos cubanos, y cada uno tiene su rollo, se juntan, juegan al ajedrez. Es muy chulo el sitio para fotografiar. Esta fotografía es de Yutarat Pinoidointov,
Yachet o algo así se llama esta chica. No sé ni de dónde será. Y por último, otra de Varanasi, de una española, Ximena. No, perdón, esta no es española, es. Perdona, que se me ha caído el pinganillo. Esta es sudamericana, no recuerdo de qué país. Jimena Chahue se llama. Esto es Varanasi. Pues igual. Ha buscado colocarse en el sitio y esperar a que la señora ir colocándose hasta que se genera esta justaposición de formas y, bueno, pues curiosa la foto. Sin más, tampoco a mí no me aporta tampoco mucho esta foto. Bueno, y por último, y ya para terminar, esto es una web que he encontrado, que os dejaré, bueno, está ahí, os he puesto el pantallazo, que me parece muy interesante porque recopila un montón de colectivos de fotografía de calle de todo el mundo. Y aquí sí que podemos trastear y ver, hay colectivos españoles, franceses, ingleses, de todas las partes del mundo. Entonces, así para entretenerte un día y ver qué fotógrafos, o sea, colectivos de Francia. Hay un montón, pero un montón, ¿eh? Y estuve trasteando y están los enlaces a las páginas actualizados. Ninguna se me quedó así que no se abriese. Con lo cual es un sitio también interesante para que trasteéis y veáis qué es lo que se está haciendo actualmente. Ya os digo, yo con esto, intentando ser escrupuloso con la hora, quería cerrar aquí y simplemente, para mí, lo más importante de estos 2 días de charla es que tenemos que de vez en cuando retomar a nuestros, no a todos evidentemente, ¿no? Pero a la gente que nos pique, que diga, jolín, a mí este tío o esta tía, es que ese rollo me va muy conmigo, ¿no? Pues de verdad, deteneros en ellos, deteneros en analizar su obra, ver su fotografía y ver qué nos puede aportar, ¿no? Qué plus de su trabajo. Y dices, está muy en consonancia con nosotros porque vamos a aprender un montón, ¿vale? Eso por una parte. Y por otra parte, salvando el tema de la pandemia, cuando podamos o intentar salir a la calle, salid mucho a la calle y aunque no salgáis con la cámara de fotos, sí que lo que os decía, analizar lo que estáis viendo y fotografiar sin cámara, porque también es un trabajo que es gratis, no gastas tarjeta, no gastas batería y os va a hacer ver cosas que cuando salgáis de verdad con la cámara vais a ganar muchísimo de todo ese trabajo que estáis haciendo en la calle. Y poco más, yo las 10 en punto. Quería de nuevo darle las gracias al grupo por haber contado conmigo. Gracias a todos vosotros, que tenemos una suerte inmensa de tener el grupo de fotografía que tenemos. Aprovecho para agradecer, supongo que el esfuerzo de traer este año a Julián Ochoa a dar el taller que va a dar. Me parece también un fotógrafo que es digno de que esté con nosotros, pues es una maravilla el trabajo que hace. Él trabaja en analógico y para mí sí que es uno de mis referentes en España actuales de lo que está haciendo. O sea que encantado de que venga. Y no sé si queréis comentar algo, preguntarme algo, ahora ya mandáis vosotros. Sí, gracias por recordar lo de Julián Ochoa. Ya esta tarde lo he mirado y habían ya 11 apuntados, es decir, que quedan solamente 4 plazas. Los que estéis interesados y que, bueno, habéis visto ya la propaganda y creo que puede ser muy interesante. Sí, son talleres perdona, son talleres que van a durar no solamente ese fin de semana que venga Julián, sino que se va durante todo el año, va a seguir pues eso, dando los consejos, va a tutorizar a los participantes, a los 15 que vayamos a ser. Y el año que viene se expondrán todos los trabajos de la gente que participe. Valta.
No, yo sí que hace ya tiempo intenté contactar con Julián, de hecho le llamé por teléfono porque quería irme a hacer talleres con él a Cádiz y bueno, con el tema de la pandemia no pude. Cuando me enteré que lo traíais, me parece un gran acierto que este hombre esté con nosotros en el grupo fotográfico porque yo creo que conociendo la obra de él, tiene muchísimo que aportarnos y enriquecer nuestra visión fotográfica, seguro. Así que nada, los 4 que quedan que se animen, que sí. Luego ya veréis cómo se van a rifar las plazas. Aquí hay comentarios, si quieres que lo comento brevemente y si quieren hacer alguna pregunta. Carmen dice que ha sido súper interesante. Muchas gracias, Balta. Covacho, muy bueno, Balta. Una gran charla. José Joaquín dice, una exposición muy interesante, abordar el conocimiento del movimiento fotográfico desde su historia es la mejor forma de entenderlos. Laura, un placer, Salva, gracias, Balta, gracias, esperando los enlaces. Sí, pues nada, gracias, ya os digo, gracias a vosotros. Es muy enriquecedor, para mí ha sido muy enriquecedor preparar la charla, aunque me haya costado más o menos, pero al final esto enriquece y eso creo que lo decía Momeñe, que al final somos el 5% de lo que fotografiamos, nuestro es el 5%, el resto son todos estos maestros que vienen de atrás y que no tenemos que desdeñar, ¿eh? O sea, los referentes están ahí, hay que defenderlos y está claro, el que le inspira a Cartier-Bresson que tiene que decirlo bien claro, ¿no? Y aprovecharse, jolín, que aprovechémonos de todas esas maravillas, ¿no? Para avanzar nosotros. Pues perfecto, si no hay nada más, si queréis ya para la próxima. En la semana que viene estaremos con 7 fotógrafos para 7 maestros y habrán 7 socios y un socio de otra asociación que nos hablarán de 7 fotografías. La semana que viene, el jueves, a las 8:30, nos vemos otra vez. Bueno, pues muchas gracias, Balta. El esfuerzo que has hecho, ya sabemos que estás haciendo un cursillo online y te está costando, pero ha valido la pena. Gracias a vosotros siempre, gracias. Gracias, Balta, muy bueno. Muchas gracias, hasta luego. Cuidaros. Un abrazo a todos, hasta luego. Bueno, gracias, Balta, nos vemos.